Y les invito a que abran sus Biblias o enciendan sus dispositivos móviles por el libro de Jonás, capítulo 1, y voy a leer una parte del versículo 3, Araceli, y el capítulo 4, y el versículo 4 por completo. No lo he dicho, pero lo digo ahora. Estamos muy contentos de volver a tener con nosotros a Carlos. Carlos, que es de hormigón armado, le tocas y está todo duro por todos lados. Es una alegría. Y Noelia, tú estás cómoda, ¿no? ¿Estás bien ahí? Bueno. Carmen, necesito explicar una cosa, porque en esta serie que nos va a llevar muchísimo tiempo, no quiero perder a nadie por el camino. Espero que esto que yo les voy a decir no les haga sentir mal, pero si algunos se molestan, no lo hagan conmigo. Acudan a los especialistas. Hay dos formas de entender el libro de Jonás, ¿vale, Tere? Hay mucha gente que entiende que el libro de Jonás hay que leerlo literalmente y que las cosas sucedieron tal y como se narran. Pero hay otro grupo de personas muy numeroso también que dicen que el libro de Jonás es una suerte de parábola, es una historia que trata de comunicarnos una verdad teológica. Así que esta serie es para todos vosotros, para aquellos que consideráis que hay que leerlo literalmente y para aquellos que asumís que esto es una parábola con una intención teológica, ¿vale? Para que nadie se sienta mal. ¿Están conmigo? ¿Tienen sus Biblias abiertas? ¿Sus dispositivos móviles en silencio pero encendidos? Dice que Jonás, mamá, descendió a Jope. Era una zona portuaria. Y dice que encontró un barco que iba con rumbo a Tarsis, allí cerca de la casa de tu hija. Por suerte era desobediente, pero por lo menos no iba de polizón. Pagó el pasaje, Mónica. Pagó el pasaje, se embarcó en primera clase, Carlos, para ir con ellos ¿a dónde? A Tarsis, a Cádiz o por allí cerca. Dice, lejos de la presencia del Señor. Esto es curioso, Fernando. Como si uno pudiera escapar de Dios. Es como que Jonás trata de huir de Dios, pero Dios siempre le tiene agarrado, ¿no? Y dice que el Señor, papá, el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y hubo una tormenta tan poderosa que se esperaba que el barco se iba a romper. Rosa, como una suerte de Titanic. Llega un momento en que se parte por la mitad. Antes de meternos mal en el asunto del pecado, dice que el Señor, o Dios, lanzó un gran viento, Pedro José. La palabra que se utiliza en el original, o en los manuscritos más antiguos que aún perduran, es la misma palabra que usamos para arrojar una lanza. ¿Recuerdan la historia de Saúl, todo celoso con David? Porque sus 10.000 le cantaban, le felicitaban, le elogiaban.
Pues Saúl no puede soportarlo y dice que le arroja una lanza, con la intención, pues no de hacer amigos, Sofía, sino con la intención de matarlo. Es decir, que en esta historia vemos a Dios lanzando una tormenta en torno al barco donde va Jonás. ¿Y cómo era el viento? Se nos describe. Se utiliza un adjetivo. ¿Cómo era el viento? Un gran viento. No era un viento normalito, era un gran viento. Pero si estuviste atento a la lectura, o si no es hoy, ya lo habrás leído en otras ocasiones, utiliza el mismo adjetivo que para describir la ciudad. ¿Cómo era Nínive? Mónica, era una gran ciudad. ¿Cómo era el viento? Era un gran viento. Es decir, Jonás, no hay escapatoria. Si no quieres ir a una gran ciudad, vas a tener que atravesar una gran tormenta. Y eso para nosotros trae noticia o información, por un lado, desoladoras, desconcertantes. Pero no todos son malas noticias. También hay noticias reconfortantes. Vamos primero con las malas. Francis, según la Biblia, todo acto de desobediencia a Dios se relaciona con una tormenta. Y esto sobre todo lo vemos en los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. Sobre todo en el libro de Proverbios. Eso sí, debemos tener cuidado en este punto, Mari. ¿Por qué? Porque no todas las dificultades que atraviesa el ser humano son como consecuencia de sus pecados. Ahí, Francis, tenemos un libro entero, como es el libro de Job, que lo define a la perfección. Nos explica que no a las personas que todo les va bien tienen que ser buenas. Y que no todas las personas a las que las cosas les vienen mal dadas es que sean malas o que hayan cometido un pecado. La Biblia, Tere, no enseña eso bajo ningún concepto. Todo lo malo que te sucede, Rosa, no son como consecuencia de posibles pecados. Ahora, lo que la Biblia, Alejandra, sí nos enseña es que todo pecado trae sus dificultades. Fíjense, no todas las dificultades que vives son como consecuencias de pecados tuyos, pero sí todos tus pecados traerán consecuencias. Todos. Ejemplos normalitos. Pues no te puedes inflar a bollos. No te puedes inflar a donuts todos los días. Y cenar todas las noches McDonald's. Y pretender tener bajo control el colesterol. ¿Vas a explotar? No puedes tratar tu cuerpo con indiferencia y pensar que este te va a responder siempre. No puedes tratar a las personas como trapos y pensar que vas a seguir manteniendo su amistad. Te quedarás solo, porque la gente te dará de lado. No puedes solamente mirar por tus propios intereses, ande yo caliente, ríase la gente y pensar que vamos a seguir conservando una sociedad funcional. Las cosas tienen un diseño y ese diseño tiene un propósito. Y cuando atentamos contra el diseño y el propósito de las cosas, nos devuelven el golpe. Ya sea con nuestro cuerpo, ya sea con nuestras relaciones, ya sea con nuestra sociedad. Cuando vamos en contra del diseño original, esta nos devuelve el golpe. Lo mismo pasa con las leyes de Dios. Cuando vamos en contra de las leyes de Dios, se nos vuelve en contra.
Nos guste o no nos guste, esto es así. Me gustaría contárselo de otra manera, pero no hay forma. La Biblia nos enseña que a Dios no le hace ningún tipo de gracia el pecado. Es más, el libro de Proverbios, ya que estábamos hablando de libros de sabiduría, el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 5, va a decirnos esto, Mari: el Señor aborrece a los arrogantes. Si vas a la Biblia interlineal, está hablando del altivo, del alto. O sea, está hablando de Tifel, porque el santo no, de ese que se cree superior, más alto que los demás. Pues dice que Dios o que el Señor aborrece a esas personas. Y que una cosa es segura, que no van a quedar impunes. Pero es que la misma Biblia nos dice que hay ocasiones en las que el pecado mismo es el que nos castiga. Ya no es Dios, es nuestro propio pecado el que nos castiga. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 7, la violencia de los malvados los destruirá, porque se niegan a practicar la justicia. Hay un erudito, usted ya sabe, ¿no? Hay gente que le dedica toda su vida a estudiar algo concreto. Pues hay gente que lo único que ha hecho en su vida es estudiar el Antiguo Testamento. No le traigas este libro, no le traigas... Se dedican en cuerpo y alma al estudio de esos libros. Pues hay un erudito del Antiguo Testamento que se llama Derek Kidner, que escribió lo siguiente, Mónica. Dice: el pecado va creando estragos en la estructura de la vida. Es decir, nosotros vamos viviendo nuestra vida, vamos conformándola en torno a una estructura. Pues el pecado va minando esa estructura. ¿Y qué pasa cuando la estructura cae? Este hombre dice: el pecado va creando estragos en la estructura de la vida, lo que solo puede terminar en ruina, en quebrantamiento, en desolación. No hay que ser muy listo para esto, no hay que ir a Salamanca para darse cuenta de que normalmente a los mentirosos se les miente, a los agresores se les agrede, y al que a hierro mata, a hierro muere. Nosotros tenemos un diseño especial. Los cristianos somos conscientes de que no solamente es lo visible. Noelia, feliz no solamente es este tío guapo que tú ves todos los domingos. Hay algo más. Hay algo más, Sofía, que usted no puede ver. Hay toda una vida interior, más o menos trabajada, más o menos dedicada, más o menos, pero hay algo interior, ¿vale? El mundo interno y el mundo externo, lo que se ve y lo que no se ve, pero eso que no se ve es lo que nos asemeja más a Dios. Esa parte espiritual. Y cuando nosotros atentamos contra esa parte espiritual, no hay más que zozobra en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles, por favor, respóndanme, no es muy complicado, cuáles son las consecuencias del pecado de Jonás, de la desobediencia de Jonás? Una gran tormenta. Bueno, pero normalmente esto no es así en la vida normal, No nos llevemos a engaño. Te enseña, imagínese usted cómo fue la tormenta, que incluso los marineros paganos se dieron cuenta de que eso era algo sobrenatural. Esto no era muy normal. Pero si estaba el cielo despejado, ¿cómo se ha montado debido a esta vida? Pero eso no es lo normal. Lo normal es que el pecado sea como la reacción física que tiene el cuerpo ante una pequeña dosis, por ejemplo, de radiación.
Creo que si te sometes a quimioterapia, lo peor no es ese momento, ¿verdad? Tú vas a quimioterapia y ojalá ninguno de ustedes tenga que ir o tengamos que ir a lo largo de nuestros días. Pero creo que en ese momento muy mal tampoco es que estés. Los estragos vienen después, ¿verdad? Pero ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Así pasa con el pecado, Carlos. Hay una frase muy chula que yo escuché, no sé de quién es, si no te diría el autor, no tengo ningún problema, pero que viene a decirnos algo así como que el pecado huele bien y sabe mejor. Podríamos definir, Fernando, el pecado como un acto suicida de la voluntad. Y al final se va encalleciendo nuestras conciencias. ¿Entendemos todos lo que es un callo? Todos hemos tenido algún callo en los pies, ¿no? Y en las manos, ¿no? Carlos, tu cuerpo todo es un callo, macho. Es todo duro por todos lados. Es un callo duro ahí, nada, pero es una broma, ¿no? Es un cuerpo trabajado, un cuerpo esculpido, muchas horas de gimnasio, ¿no? Pero los callos muy vistosos no son, ¿verdad que no? No, pero son unas durezas que se conforman y pierdes la sensibilidad. Yo conocí a alguien, carpintero toda la vida, tenía las manos encallecidas y presumía de pasarse un mechero y no quemarse. Claro, había perdido la sensibilidad. El pecado nos conduce a eso, Rebe. El pecado nos conduce a eso. Lo que en un tiempo lo observaríamos con asco, con distancia, como que yo no. Llega un momento en que empezamos a asimilarlo. Caemos en nuestros propios razonamientos, nos ponemos a la defensiva. Y vamos sucumbiendo. Y vamos sucumbiendo. Esa papá son las noticias desalentadoras. Pero también hay noticias reconfortantes. También hay noticias buenas. Ustedes ya lo han dicho antes. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Jonás? Una gran tormenta. Muy bien. ¿Se lo merecía? Sí, pero gracias. Digo, a ver si voy a ser el único loco que se dio cuenta. ¿Y qué culpa tenían los otros? Yo no tenía culpa de nada más que... Vale que sí, vale que sí. Que eran paganos. Que iban a otra iglesia. Adoraban a otros dioses, sí. Pero en ese momento puntual, ¿qué hayan hecho yo? Estaban trabajando. O se estaban desplazando. Porque a mí, no a él. Yo no he hecho nada. Eso nos demuestra que muchas veces las tormentas que vienen a nuestras vidas no son como consecuencia de algo malo que hemos hecho, sino porque vivimos en un mundo caído, en un mundo aquejado por sus propios problemas. Mónica, el mismo libro de Job nos dice que el hombre ha nacido para sufrir, tan cierto como las chispas vuelan. ¿Han visto el crepitar de un fuego? Tan cierto como que las chispas es que el hombre ha nacido para sufrir. El hombre ha nacido para sufrir, dice. Pero hay una cosa, y es que esto, Sofía, aun yendo a las iglesias, teniendo otros dioses, esa tormenta les sirvió para tener una fe honesta en el Dios verdadero. De algo malo salió algo bueno. Incluso sin esperarlo, Jonás se embarcó en un viaje inesperado que le llevó a un nuevo conocimiento desde otra perspectiva, al menos, de lo que era la gracia de Dios.
Y es que la Biblia tiene una promesa. La Biblia está llena de promesas. Pero hay una muy concreta, Sofía, que nos viene a decir que todas las cosas son buenas. Y que no, tío. Y no, hijo. No, es que la Biblia no dice que todas las cosas sean buenas, pero sí dice que el Señor usa todas las cosas para nuestro bien. No todo lo que vas a vivir, Carlos, es bueno. Pero sabiéndolas manejar, todas las cosas pueden ser para nuestro bien. Tenemos un montón de ejemplos bíblicos. José, por ejemplo, tenemos ahí a Abraham. ¿Y cómo es conocido Abraham? Como el padre de la fe. El padre de todos los creyentes con fe. Pero Dios, ¿de qué se sirve? ¿Qué le viene bien? Como que vivió por 25 años con promesas diferidas. Hay una promesa de que va a engendrar a un hijo y pasan los años y preguntándole, ¿qué pasa, chata? Ay, ¿otra vez te ha venido el periodo? ¿Otra vez? Yo, Araceli, me he sentido utilizado 2 veces en mi vida. Con mi mujer me ha utilizado más, pero en esa me sentí muy utilizado. Ella quería ser madre a toda costa. Yo siempre regañando con ella, cariño, quiero cariñitas, ay no, estoy cansada. Pero cuando quería tener hijos, no estaba cansada nunca. El que estaba cansado era yo. No, cariño, estoy cansado, no te preocupes. Solo quiero tu semillita. ¡Ah! Me sentía utilizado, te decía, solo quería, pero no la semilla de mostaza, quería otra semillita. No te enredes, tú deja ir la semillita. Rosa, porque ella quería ser mamá. Y con Alberto se fue 1 año y medio la cosa. Yo decía, Señor, dale el hijo. Dale el hijo porque yo no puedo, dale el hijo. Nunca he estado tan delgado como en esa época, dale. Pero es que con Noelia se nos fueron 2 años y medio. Usted imagínese 25 años. Cuando a mi madre le dicen que lo tenía difícil de tener un nuevo hijo, se puso a llorar y ya tenía el botón de muestra. Ya teníamos a Alberto. Y yo digo, hija, pues ponemos todo en la misma ficha, no pasa nada. Si ya tenemos un hijo, eres madre. Ella quería otro más. Y lloraba. 2 años y medio y no venía. Imagínate 25 años. 25 años. El hombre mirándose aquí, diciendo esto ya ni con Viagra, esto ya es 25 años, ya casi el punto de 100 años. Pero ahí está Dios utilizando 25 años de espera para que este hombre sea el padre de la fe. Y tenemos a José. José, sí. En su momento, ese gran salvador de la nación de Egipto. Ese hombre sabio, ese hombre dedicado, entregado. Pero ese chico, como era en su adolescencia, era un altivo, era un engreído, era un consentido. Mientras los hermanos trabajaban para llevar el sustento a casa, él se dedicaba a jugar a la PlayStation 5 en casa todos los días. Y presumía de que su ropa era de marca y los otros iban con el mono de trabajo. Ahora, ¿Dios qué utiliza? ¿De qué se sirve? ¿De que se le cometen injusticias? ¿De que tiene que vivir como un esclavo? ¿De que termina preso? ¿Eso era bueno? Pero Dios lo utiliza para bien. Y tenemos a Moisés. Que Moisés mola mucho el último tercio de su vida. ¿Pero qué pasa? ¿No nos acordamos de los 40 años de silencio en el desierto? ¿De qué le sirvieron las universidades de Egipto? ¿De qué le sirvió criarse en una familia, bueno, es que claro, en la familia más acomodada que había en aquel tiempo? ¿De qué le sirve, si termina apacentando el rebaño del suelo? ¿De qué le sirve? Pero tiene que pasar por ese proceso de 40 años para ser el líder en la convirtión. Porque Dios puede utilizar nuestras tormentas
Es que es más, las tormentas por las que pasamos a lo largo de nuestra vida pueden ayudarnos a tener más confianza en Dios, a tener más fe, más esperanza, más dominio propio. ¿Nos puede ayudar? Voy a terminar. Si lees el relato de Génesis, y con Génesis pasa igual, hay gente que lo lee de una forma literal y hay otra gente que considera de que eso tiene una intención, que quiere transmitir algo, ¿vale? La cuestión es que ahí vemos cómo, por ejemplo, el propósito de Dios para su creación era un propósito bueno, ¿no? Donde no reinara la enfermedad, la muerte, el desasosiego. Pero ¿cuándo empiezan los problemas? Cuando el hombre le da la espalda a Dios. Ahora, yo prefiero creer que Dios está al control de todo, incluso de nuestras tormentas. Yo no creo en un Dios tiránico que nos utiliza, Carmen, como meras fichas de ajedrez o piezas de ajedrez y que nos mueve de una manera u otra. Yo sé que nosotros, en nuestro limitado entender, Fernando, hay cosas que no somos capaces de percibir ni de ver. Es normal. ¿Ustedes creen que Jonás percibió como algo bueno la tormenta en medio del mar? Sería un iluso, sería un necio, un ignorante. No creo que fuera el caso. Pero claro, todo es desde la perspectiva que se mira. ¿Qué pasa cuando los discípulos ven la cruz, Rosa? ¿Qué es lo que vieron? ¿Fracaso? ¿Tristeza? ¿Desesperanza? ¿Pérdida? ¿Tenía algo bueno la cruz? ¿Ustedes creen que alguien fue capaz de ver algo bueno en la cruz? Claro, para nosotros ahora sí es fácil, 2000 años después. Claro. Pero allí los que vivieron antes de la cruz, o los que vivieron la cruz, no pudieron ver nada bueno. No pudieron ver nada bueno. Pero ahora sí. Nosotros ahí vemos salvación, ahí vemos amor, ahí vemos esperanza, ahí vemos consuelo, ahí vemos que importamos a un Dios que no nos deja de cualquier manera, sino que sigue trabajando en nuestras vidas, aunque nosotros no seamos capaces de percibirlo. Y eso es lo que yo quería transmitirles en esta mañana. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios no nos suelta. A veces, Pedro, pretendemos huir de Dios, pero Él no termina por soltar nunca a sus hijos. Así que les invito a que por nuestro propio bien tratemos de vivir la vida lo más ordenada posible, lo más cercana a los mandatos de Dios. Los mandamientos de Dios no son porque Él es un ser despótico que necesita sentirse superior y tener todo bajo su control. Están para nuestro bien. Igual que las señales de tráfico no son mis enemigas, están para mi bien. Cuando se me aconseja que no exceda de 90 kilómetros, es por mi bien. Es por mi bien. Yo no sé si la cosa será tal como me han contado, pero es triste. Ahí justamente cerca de nuestra casa, en una de las salidas a la 506, pues hubo un encontronazo, un choque entre dos motos. Uno de ellos murió. Bueno, se dice, se rumorea, que venían picado desde abajo. Pues mire usted dónde acaba el pique. Más joven que yo. Las cosas son por nuestro bien. Evidentemente nosotros tenemos el control. Nosotros vamos a decidir. Si embarcamos dirección a Tarsis, o hacemos lo que Dios sabe que es mejor para nuestras vidas.
Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y que disfruten.